Y el subtítulo es Los que en verdad son bienaventurados. Los que en verdad son bienaventurados. La palabra bienaventuranza o bienaventurado, su significado más fuerte obviamente es 1000 veces feliz. Pero bienaventurado también significa afortunado o que la suerte está de su lado, ¿verdad? Gracias a Dios el que está al lado de ti y tú somos bienaventurados, ¿verdad? Somos afortunados de estar aquí, ¿verdad? La suerte ha caído sobre nosotros, ¿verdad? Las cuerdas cayeron en lugares deleitosos, ¿verdad? Y la suerte de Jehová nos ha favorecido, ¿verdad? Dice el versículo 27, mientras él decía estas cosas, ¿quién es el que estaba diciendo estas cosas? Jesús es el que estaba diciendo todas estas cosas. Ahora, sabemos que cuando Jesús habla, las palabras de Jesús están llenas de poder y están llenas de sabiduría. No ha habido otro hombre que haya pisado este planeta cuyas palabras tengan tanto poder, tanta fuerza y tanta sabiduría. No hay nadie como él. Amén. Así que esas personas están escuchando a quien no tiene comparativa alguna en la manera de expresar las cosas. Y mientras él está diciendo estas cosas, una mujer de entre la multitud, les ha pasado que hay veces que se emocionan con algunas cosas que se dicen. A mí me ha pasado que escucho algo y en ese momento me emociono, ¿verdad? Y me gustaría estar en una iglesia de hermanos de Estados Unidos, de esos morenitos, donde todos, ¿verdad? Ahí, aleluya, ¿verdad? Si has visto una iglesia como esta, ¿verdad? Donde todo es alegría, ¿verdad? Y llevan el ritmo por dentro. No sé por qué el Señor a las personas morenitas, ¿verdad? Les puso o sea, fueron los primeros en llegar en la repartición de todo lo musical, ¿verdad? En el baile ellos fueron los primeros que estaban en la fila, ¿verdad? Y luego ya llegan los medios, ¿verdad? O sea, entre no morenitos y no tan güeros, ¿verdad? Y pues más o menos la armamos, ¿verdad? Pero ya llegan los güeros y ahí sí ellos, no sé, llegaron hasta el final en la repartición de cosas que tienen que ver con baile y expresión de alabanza, ¿no? Los morenitos no tenemos tanta complicación para expresar nuestra emoción, ¿verdad? Y la cultura judía son puras personas o muy morenitas o aperladitas, bueno, algunos güeros, ¿verdad? Como el caso de David, pero una mujer de ahí de entre la multitud al escuchar todo esto se emociona y levantó la voz, ¿verdad? Y no dijo amén, no dijo aleluya o gloria a Dios, se emociona tanto que dice, wow, bienaventurado el vientre que te trajo. O sea, está diciendo, no. Si hay alguien que es afortunado, en este caso es tu madre. ¡Wow! Tu mamá está en otro nivel de ser bienaventurada o afortunada. ¡Wow! No hay nadie como ella. ¡Wow! ¡Qué mujer tan extraordinaria! ¿No? Me imagino que debe haber sido su prima o su vecina, no sé. Pero le empieza a echar porra, dice, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste, ¿verdad? Se refiere específicamente a María, a la mamá de Jesús. Ahora, Jesús está hablando pura sabiduría, puro poder emanan de sus labios. Y cuando dice, no, bienaventurada es María, wow, qué extraordinaria mujer. Y Jesús dice, oh, sí, es cierto, oh, ella es bienaventurada. No hay nadie como ella en toda la tierra. Ella, wow, sin pecado, concebida. Y empieza a decir Jesús, wow, sí, de verdad que ella tiene una posición tan privilegiada. ¿Así dice Jesús? ¿Verdad que no? A muchas personas, de hecho, ay, yo escuché la palabra bolis. Me lo imaginé así, yo agarrando la pala o el machete y... ¡oh, bolis! Así, pastor, tenga. Versículo 28. La sabiduría hablando dice, antes, di conmigo, antes. ¿Qué significa antes? Pues antes. Quiere decir que hay alguien previo al otro. ¿Me sigues?
¿Quién es el otro o la otra? La mamá de Jesús. Bueno, dice Jesús, no, espérame, te tengo que aclarar algo, porque los emocionalismos en una determinada situación son peligrosos. No le puedes dar rienda suelta a tus emociones, porque muchas de las emociones surgen en el corazón. Y el profeta dice que el corazón es perverso y es engañoso. Así que tenemos que tener cuidado con los emocionalismos, porque muchas veces van en contra de lo que piensa Jesús. Vuelvo a comentarte de estas iglesias con personas morenitas, ¿verdad? Cómo se emocionan y todo. Y yo he estado en iglesias, no estoy, escúcheme bien, no estoy criticando una iglesia. Estoy diciendo que hay que tener cuidado con el emocionalismo. Amén. Y he estado en iglesias donde yo estoy predicando y la gente es muy emocionalista, ¿verdad? Entonces digo algo y ¡aleluya! Alguien grita, ¿verdad? ¡Amén! Y gritan y espanta al de al lado. Eso es bueno porque los despiertan a los que se están durmiendo. Si al lado tienes uno prendido, ¿verdad? Y tú estás batallando, ¿verdad? Y el de al lado grita, ¡wow! Y ya te despiertas. ¿Qué pasó, verdad? Y ya, ¡oh, sí, amén! ¿Verdad? Pero he estado en iglesias donde, de hecho, lo he hecho a propósito. He hecho expresiones así como que, y el diablo nos venció, hermanos. Y no falta uno que otro que estaba dormido y escuchó que alcé la voz y dice, amén. Y le digo, ¿cómo dicen amén a esto? ¿Cómo dicen amén a esto? No pueden decir amén a una expresión que es incorrecta a los ojos de la Escritura. ¿Me sigues? Entonces, algunas veces hemos tenido que actuar en contra del emocionalismo, decir, no, alto, esto no es así. Se escucha muy cristiano y tu expresión ciertamente está en la Biblia, amén, aleluya, gloria a Dios. Sí, se escucha bien cristiano, pero la realidad es que está en contra del corazón de Dios. Y aquí se desata una expresión que se escucha muy cristiana. No, bienaventurada María. ¡Wow! No hay nadie como esta mujer. Y Jesús, en lugar de decirle, sí, amén, aleluya, le dice, no, antes, alto. Esta es una palabra que tiene que ver con un emocionalismo barato. Y el que está hablando es el que tiene toda la sabiduría y todo el poder y no va a permitir que se emita una expresión como estas. ¿Me sigues? Él no lo va a permitir. Y él dice, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. María es bienaventurada, pero por supuesto, claro que sí. Pero la pregunta es, ¿tú también? Pero por supuesto que claro que sí. De hecho, te quiero comentar que María y nosotros tenemos una gran diferencia, una poderosa diferencia. María vivió con Jesús. No se necesitaba tanta fe para creer en Jesús, ¿cierto? Si Jesús salía y estaba lloviendo, ¿qué decía Jesús? Hoy no quiero que llueva, así que... Gracias a Dios. Bueno, Jesús tenía el poder. Jesús tenía el poder de salir y decir, hey, lluvia, detente, alto, ya, basta, pásale, ¿verdad? Y la lluvia cesaba. Y María veía todo esto, o sea, ella veía que estaba viviendo con el Hijo de Dios. ¿Me sigues? No había tanto problema en ejercer fe. Si alguien estaba enfermo o si alguien estaba muerto, ¿qué hacía Jesús? Jesús inmediatamente actuaba y sanaba las cosas que eran imposibles. ¿Me sigues? No pasa nada, hermano, está lloviendo, o sea, algunas veces llueve en la ciudad, amén, tranquilos. No pasa nada. Si quieren nada más, corran esto así tantito ya, porque ahorita va a cesar la lluvia, amén. Y María vivía con Jesús, veía todas las expresiones de poder que tenía Jesús en su vida. Así que no necesitaba tanta fe para llegar a la conclusión que Jesús es Dios. ¿Me sigues? Si tú vivieras con Jesús, tú fácilmente llegarías a la conclusión de que no, este no es como nadie. Este es completamente diferente a todos los seres humanos. Pero tú y yo no vivimos con él. Tú y yo tenemos que ejercer la fe y tenemos que creer en un Dios al cual no podemos ver. Amén. Por eso Jesús, no, espérate, antes de que sigas diciendo cosas, en mi opinión,
Antes hay otros que solamente escuchan la palabra y la guardan. Y esos son más afortunados, más bienaventurados que mi propia mamá. Tenemos que ejercer fe. De hecho, hay otro pasaje donde dice, oye, bienaventurados ustedes, sus ojos que vieron, pero hay otros que van a creer sin ver. ¿No te da gusto? No sé si nosotros vayamos a ser la generación que vamos a creer sin ver, porque sí hemos visto varias cosas en nuestras vidas. Hemos visto uno que otro milagro y ese milagro nos ha alcanzado para vivir toda la vida como cristianos por un solo milagro que vimos. Pero quizás vaya a haber otra generación que no van a ver absolutamente nada, pero aún así, cuando escuchen las palabras de Jesús, van a saber que son súper afortunados. Y dice Jesús, no, hay otros, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, dice la palabra. Amén. Esos son realmente los bienaventurados delante de Jesús. Ahora te quiero comentar que esta mujer, al percibir sabiduría, reaccionó. Al percibir sabiduría, reaccionó. Yo creo que Jesús desea que tengamos reacciones correctas y sensatas, ¿verdad? Lo que está proponiendo esta señora es que no hay nadie más bienaventurada que María. Pero el Señor Jesús dice, están en un error. ¿Ella es bienaventurada? Sí, pero hay muchos más. Y hay otros antes de ella. ¿Verdad que sí? Ahorita recuerdo, por ejemplo, el profeta Isaías. No está en la Biblia, pero en la historia se dice, por ejemplo, que Isaías dio su vida por Dios. Fue aserrado. Por ejemplo, se dice que Pedro, no está en la Biblia, pero en el libro de historia dice que Pedro murió crucificado boca abajo. Dijo, no me pueden crucificar en la misma posición que mi Señor, boca abajo, ¿verdad? O sea, hay hombres y mujeres que han ofrecido sus vidas por Jesús, ¿verdad? Y algunos no lo vieron. ¿Sí me sigues? María, mis hermanos, esta mujer afirma y dice, María está en la élite de todos los bienaventurados. Y Jesús dice, no, hay otros antes. Hay otros antes. Te quiero comentar algo, mis hermanos. Jesús quiere dejar claro que el que tiene el lugar más importante en su reino es Cristo Jesús. Ahora, llego a esta conclusión por lo que él mismo dice en el libro de Salmos, en el capítulo número 2. ¿Me acompañas a Salmos 2, por favor? Salmos capítulo número 2. Es un pasaje que hace poco estuvimos revisando. Salmos capítulo 2, 1, 2. Versículo número 1. El salmista dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos, ¿quién es el que mora en los cielos? Dios. El que mora en los cielos se va a reír. ¡Ah! El Señor se burlará de ellos y luego hablará a ellos en su furor, en su furia o en su ira, y los turbará con su ira, con su coraje. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y dice el salmista, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia de las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Por eso es que hay veces que si andas conmigo y pasamos por un lugar alto en la ciudad, de repente me vas a ver que volteo y le digo, dame la ciudad, Señor, ¿verdad? Y vas a decir, está loco este. No, es que esta es una oración que Jesús quiere que hagamos. Nomás tú, José. Ok, gloria a Dios. Dice,
Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Versículo 10, que son los 3 versículos siguientes los que quiero resaltar en esta oportunidad. Ahora pues, oh reyes, sean prudentes, admitan amonestación, es decir, déjense regañar, jueces de la tierra. Sirvan a Jehová. ¿Cómo lo tenemos que servir a Dios? Con temor. Tenemos que alegrarnos. ¿Qué dice? Con temor. Quiere decir que a la emoción le tenemos que tener, hey, emocionate, pero con temor de Dios. No digas insensateces, ¿verdad? Que no sabes. Como esta mujer diciendo, no, la más bienaventurada es tu mamá. No, hey, hay que hacerlo con temor, porque podemos estar haciendo cosas que a Dios le desagraden. Dice, alégrense con temor, dice, y luego dice el versículo 12, honrad al Hijo, pero ahora dice Hijo con H mayúscula. Honrad al Hijo. ¿A quién se honra en los cielos? Al Hijo. Amén. ¿A quién se honra aquí en la tierra? A todos. De hecho, te quiero comentar algo que al cielo le molesta. Al cielo le molesta que pongan en un lugar de más importancia a otros que a Cristo. Miren, la palabra de Dios es bien clara. Si la palabra de Dios me hubiera dicho ahí, mira, honra a fulano, honra a fulana, honra a perenga, no sé si me explico. Pero la Biblia es muy clara. La Biblia dice, de la honra, dice, el cielo quiere que se honre al Hijo. Por eso Jesús dice, siglos después de que se escribe este salmo, dice, no, espérate, cálmate. No puedes así soltar una emoción tan sin ningún temor. Y no es posible que yo no la pueda calmar esta emoción, que no está carente de temor, porque si yo dejo esto así y no emito mi juicio o mi comentario, el problema es que se van a levantar muchas gentes y van a querer honrar en lugar de a mi vida, a mi corazón, van a querer honrar a María, a mi mamá, y esto no es correcto. Mi madre, y al igual que muchos, son bienaventurados. Hay muchos bienaventurados, muchos afortunados que fuimos alcanzados por la gracia de Dios, pero eso no significa que vayamos a ser honrados de una manera mayor que el Hijo con H mayúscula, Cristo Jesús. Amén. Por eso es que cuando los fariseos escuchaban que él decía, yo soy el Hijo de Dios, ellos se enojaban porque le estaba diciendo en su cara muchos pasajes, pero uno de ellos es, yo debo de recibir más honra que todos ustedes. Amén. Honrad al Hijo. ¿Para qué? Pastor, ¿a poco Dios se enoja? Mi abuelita decía que Dios no se enojaba. Mi abuelita decía que Dios no castiga. Bueno, la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que Dios sí se puede enojar. Y hay cosas que desatan la furia de Dios. Y una de estas cosas es cuando la gente honra más a otras personas que al Hijo de Dios. Dice, oigan, honren al Hijo, no vaya a ser que se vaya a enojar. Y dice, y se mueran en el camino, pues se inflama de pronto su ira o su coraje. Estas son las cosas que inflaman la ira de Dios cuando la gente le da más honra a otras personas o a otras cosas que a Cristo. Espero que todos me perdonen, amados, pero ya estoy encarrerado y estoy emocionado. Cuando éramos pequeños, mi padre nos llevó al Cerro del Tepeyac en México. Y llegamos a ese lugar y lo primero que me llamó la atención es ver una multitud. Miles de personas caminando a un solo lugar. Miles. Yo era un niño pequeño. Vi a mi alrededor personas que iban caminando, pero en 4 pies, o sea, iban de rodillas y con sus manos. Unos iban arrastrándose, unos iban golpeándose. Fue una experiencia para mí de las más terribles que guardo aún en mi mente. Hay cosas que he olvidado de niño,
Pero esas cosas no las puedo olvidar. Fue una expresión para mí, una vivencia terrible. No me hubiera gustado estar en ese lugar como niño. Vi cosas tan grotescas allí. Pero era una multitud, hermanos. No se podía ni respirar. Mi padre nos tuvo que cargar porque sentíamos que nos faltaba el aire, caminando en medio de toda esa multitud. Y íbamos avanzando y vemos un templo majestuoso. Desde nosotros está pequeño el que estamos haciendo, pues es para lo que nos alcanza. Pero ese era un templo majestuoso, gigante. Los techos, no sé, como 30 metros, era una cosa espectacular. Y ahí todo lleno de gente. Y luego vi una fila inmensa, una multitud haciendo fila. Y nosotros ahí formados, ahí nos formó mi papá. Y ya nos empezó a explicar mi papá qué es lo que estaba pasando, qué es lo que estaba pasando. Y nos dijo, venimos a darle gracias a Dios, a la reina del cielo. ¿Qué? Yo sé que en el cielo, por lo que dice la Biblia, yo sé que en el cielo hay solamente un solo rey. No hay dos reyes. No hay un rey y una reina. No hay nada de esto. La escritura está llena de que hay un solo rey que es adorado todo el tiempo en el cielo. ¿Sí sabes esto? Hay ángeles que están postrándose sobre el único rey del cielo. No hay una señora a un lado que esté reinando con él. Esto no es. ¿Me sigues? Es antibíblico. Pero mi papá estaba súper emocionado y dice, vamos a agradecerle a la reina del cielo. Y yo no sabía ni qué onda. Entramos a ese lugar y finalmente llegamos a una manta gigantesca, igual, grandísima, extraordinaria, de una señora con un velo. Y yo dije, wow. Ya mi papá nos dijo, póstrense, hónrenla. Y ahí estamos arrodillados toda la familia. Según mi Biblia, si se honra de la misma manera a Dios y a otra persona, dice ahí mi Biblia, se inflama de pronto su ira. De hecho, después de esa experiencia que tuvimos como familia, vinieron los años extraordinarios, no sé, vinieron los años más deplorables en nuestra casa. Yo no podía entender por qué mi papá había sacrificado tanto y habíamos ido a honrar a la reina del cielo y por qué nos iba tan mal. ¿Sabes que no somos la única familia que vivimos esta experiencia de honrar a otra persona que a Dios? De hecho, yo no sé si el Señor te sacó de ahí. O yo no sé si el Señor te está sacando, porque incluso todavía trae la barajita ahí en la cartera, lista para cualquier cosa. Pero yo te quiero avisar, mi hermano, que la ira del Señor se puede inflamar de un instante a otro, cuando le damos honra a cosas por un emocionalismo que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Y hay millones de personas que tienen en primer lugar a María, en segundo lugar a otros y hasta el final Jesús. Claro, a Jesús lo tienen hasta el final porque con Jesús se cuadra todo mundo y con Jesús es, ¿me quieres seguir? Te mueres tú. No, a Jesús no es tan fácil seguirlo. Es más fácil seguir las otras cosas porque las otras cosas sí te prometen señales y te prometen que si tú me traes esto, yo te ayudo. Si tú me pagas esto, yo te bendigo. Si tú vienes hasta acá, hasta el cerro y me traes flores, yo te voy a ayudar. Eso sí prometen cosas así. Pero Jesús dice, no, tú sígueme y no te doy nada. Y muérete y ven acá. Lo único que te prometo es vida eterna. Ya no es tan fácil seguir a Jesús. Por eso a Jesús, millones de personas lo ponen hasta el final en la cadena de honra. Y Jesús le molesta. Y el salmista dice, no, honren al Hijo, honren al Hijo. Aquí no dice que honremos a María y otra mujer dice, honren al Hijo para que no se enojen. Dice, y mueran en el camino. Se inflama de pronto su ira. Dice, bienaventurados los que en Él confían.
Antes, bienaventurados. Antes de mi mamá, bienaventurados los que confían en mí. Los que escuchan sabiduría y reaccionan a la sabiduría. Amén. Mucha gente va a escuchar sabiduría, incluso sabiduría satánica, incluso algunas veces, como en esos lugares, intentando dirigir la honra a una señora en lugar de a Cristo, van a escuchar sabiduría humana y van a reaccionar a la sabiduría. Esta mujer ese día, con ese sermón de Jesús, escuchó y dijo, wow, bienaventurada tu mamá. Reacciona a la sabiduría. Dile al que está al lado de ti, ¿cómo vas a reaccionar cuando escuches sabiduría? Amados, el deseo de Dios es que se honre al Hijo. Ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que se honre al Hijo. Ay, otro bolis. Gracias a Dios. El que pagó el precio alto fue el Hijo. Amén. ¿Quién fue el que murió en la cruz? ¿María? Ahora, quiero aclarar algo, mis hermanos. No odiamos a María, ¿eh? De hecho, María es un ejemplo para toda la iglesia. Di conmigo, ejemplo. Es un ejemplo. Amén. Como José también, aunque de José no se habla mucho. Pero José era la cabeza de esa casa. Pero se exalta a la mujer, a María. María es un ejemplo, José es un ejemplo, David es un ejemplo, Abraham es un ejemplo. Tenían cosas buenas y tenían cosas malas. Obviamente las cosas malas no las vamos a copiar, pero las cosas buenas vamos a intentar colocarlas en nuestras vidas y llevarlas a cabo. María es un ejemplo, no la odiamos, pero tampoco la estamos honrando. Porque se inflama de pronto la ira del hijo. Así que de tonto me pongo a honrar a la madre, ¿verdad? No. Ahora, en nuestra nación hay una potestad tremenda de una honra casi de deidad sobre las mamás. Pero eso es algo espiritual que está sojuzgando a nuestra nación. Y a los hijos, sobre todo a los hijos varones, se les hace tan difícil decirle no a la mamá. Y hay muchos matrimonios que incluso están embroncados porque la mamá se quiere meter al matrimonio y el hijo permite que la mujer se meta en contra de su propia esposa. ¿Me sigues? El problema es que está esta potestad sobre nuestra nación, ¿verdad? Que de darle un respeto y una honra tremenda a las mamás, pero que yo veo que casi está tildando a romper la honra al Hijo de Dios. Por eso el Señor Jesús fue tan sabio y cuando los manda a casarse, la primera orden que les da Jesús es, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Adiós, mamita. Ay, mamá, es que tú fuiste la que me diste la vida. Mentira. Fue Dios. Y todos se lo asignamos a la mamá. No es que mi mamá me llevó en el vientre. Sí, pero la semilla la puso el varón. ¿Esa no cuenta? Y tampoco quiero darle honra al varón así de que, no. Estoy hablando de que Dios quiere que le demos honra al hijo. El que pagó el precio alto fue el hijo. Amén. Hermanas, no me vean así feo. No, es que usted es machista. No, nada que ver, hermanas. Pero creo que es suficiente honra ya para las mamás. Amén. Ya fue suficiente. No estemos cayendo en la línea delgadita entre darle tanta honra a las mamás y al hijo no. Me refiero al Hijo de Dios. Amén.
Pero bueno, todos los hijos van a tener que pasar por esa experiencia. Si lo vas haciendo de una vez es mejor, pero van a tener que pasar por la experiencia. Para algunos va a ser terribles porque tienen ese espíritu de mamitis, pero va a ser terrible la experiencia de quitar a la mamá del primer lugar, ponerla hasta abajo y poner en primer lugar, después de Cristo obviamente, a la esposa. Eso a algunos los va a hacer llorar cuando digan, ay, mami, es que el pastor me está diciendo en las pláticas prematrimoniales que me una a mi mujer y que yo no te haga caso a ti. Van a llorar algunos, porque es esa potestad espiritual sobre nuestra nación. En Estados Unidos no, Estados Unidos está sujeto a la palabra de Dios, al menos en la base. Ellos desde los 18 se van, ¿sí o no? De hecho, si hay, perdón por la expresión que voy a utilizar, pero así le decimos de cariño. Si hay un gringo a los 20 años viviendo en casa de su mamá, ¿qué le dicen? Oye, ¿tú qué onda? ¿Por qué no te has ido? Así les dicen. Porque ellos se van a la universidad y esas cosas. No es normal que un niño esté todavía con mamita ahí viviendo. ¿Verdad que sí? Iglesia, hagan. Mamás, suelten a sus hijos, amén. Todas las mamás digan, yo prometo. A ver, otra vez. Sobre todo las mamás de hijos varones digan, yo prometo ante Dios que no seré una mamá metiche. Amén. No se enojen cuando el hijo ponga en primer lugar a su esposa y a ti te ponga hasta en quinto lugar, porque tu hijo va a tener que poner en primer lugar a Dios, va a tener que poner en segundo lugar en prioridades a su esposa, va a tener que poner en tercer lugar, a mí no, tú todavía no. En tercer lugar va a tener que poner a sus hijos. Pero yo fui el que te di la vida, Gumaro. Está muy equivocada, señora. Que se la dio fue Cristo Jesús. Y ya hasta después vengas tú y toda tu casa. No vais a llorar cuando esto ocurra, pero esto es lo bíblico. Amén. Cristo fue el que pagó el precio. Amén. No fue la mamá, fue Cristo el que pagó el precio. Imagínense, amados, algunas veces nos invitan a predicar a otras iglesias. Vamos a otras iglesias. Imagínate que yo voy a una iglesia y digo, no, hombre, amados, yo quisiera tener los edecanes como ustedes. Porque los de allá, los edecanes de Reynosa, no, ellos no la hacen. Ellos son chafas. Ustedes sí, o sea, ustedes sí son bien cristianos. Ustedes sí chambean, pero los de allá de Reynosa no chambean. De hecho, este es un ejemplo solamente, ¿ok? Regresa, porque ya ahorita estás condenándome. Regresa. Te dije, es un ejemplo nada más. Amados, los edecanes aquí llegan desde temprano. No es como en otros lugares que llegan a barrer con su corbatita. ¿Me sigues? Tienen su aire acondicionado. Aquí ellos llegan ¿a dónde? Al polvo. Amén. Traen 2 camisas, una para sudar, una toalla y ya se ponen la otra después. Amén. Tienen que poner la carpa. Luego ya cuando tú te vas a casa, ellos se quedan a quitarla, a guardarla. Amén. Están trabajando en una situación en la que muchos servidores ya se hubieran rajado. De hecho, estoy seguro, no estoy tirando a ninguna iglesia, sobre todo si hay personas que nos están escuchando en la transmisión. No estoy tirando a una iglesia, pero sí estoy convencido que si cambiamos el lugar y ponemos un edecán de otra iglesia donde tienen todo y lo ponemos en tu lugar, estoy seguro que más de uno cambiará de iglesia. Dijera, no, ya Agua Viva en Reynosa ya no voy a ir. Hay otras más padres.
Pero tú si eres edecán y me escuchas diciendo esto, hasta pensarías mal de mí. Se pasa, pastor, y no me ve a qué horas llegue. O sea, y todo lo que me ensucié y cuando llovió y cómo llegué a la casa. Usted no ha visto cómo llego con las botas y las sacudo y me sacudo toda la camisa y antes de entrar a la casa y cómo le hago así al oído y me sale 1 kilo de polvo del oído y todo para que el reino sea extendido allá donde supuestamente Dios le dijo que hiciéramos el templo. Y ahora me compara con otro que no ha pagado precio y dice que él es mejor que yo. ¿Me sigues? Así estamos muchos con Jesús. No, María lo máximo. A María le atravesaron sus manos y sus pies con clavos en una cruz. María fue expuesta públicamente desnuda. A María la golpearon hasta desangrarla a latigazos. María era así. El que pagó el precio fue Cristo, no María. María obviamente le dolió como a todos nosotros, como dijo el profeta. Cuando sepan, cuando se enteren, van a llorar como cuando alguien pierde un hijo. Cuando escuchen la historia de la cruz, van a estar clamando de dolor. ¡Ah! El hijo fue crucificado por mi causa. Y vamos a estar llorando igual que María. Pero mis hermanos, muchas veces nos pasamos dándole honra a María y a otros en lugar de a Cristo Jesús. Y Cristo está escuchando todo y diciendo, estos se le están asignando un valor a otros que ni siquiera han pagado un precio. María no dejó su trono. El que dejó el trono, dejó la gloria, fue Cristo. Y él se puso un disfraz de ser humano. Él sí lo hizo. Él se humilló hasta la muerte. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él sí lo hizo. Y el ser humano dándole honra a otras cosas. El libro de Romanos dice que le han dado culto hasta los reptiles. Y dice, por eso el Señor los entregó a una mente reprobada. Esa mente ya no puede reaccionar. Va a leer los versículos y va a ser como si no estuvieran escritos ahí. Qué terrible esto, mis hermanos. Vamos a ir terminando. Vamos a ir a Lucas. Vamos a regresar porque no me gusta sacar de contexto las cosas. Estamos en Lucas 11. Estamos leyendo que esa señora se emocionó al escuchar sabiduría. Di conmigo, al escuchar sabiduría. Di conmigo, reaccionó. Amén, ella reaccionó al escuchar sabiduría. Y dice el versículo 29, Lucas 11, 29. Dice, apiñándose las multitudes empezaron a apretar toda la situación, ¿verdad? Empezaron a escuchar a esta señora diciendo estas cosas. Jesús poniéndole un paro a sus comentarios emocionalistas y expresándole qué es realmente lo que estaba pasando. Y en el versículo 29 la gente comienza a apretar, a llenarse ese lugar y comenzó a decir Jesús, esta generación es mala, dice Jesús. Después de que Jesús escuche a esta señora decir estas cosas, dice, esta generación es bien cristiana, así dice. Dice, no, esta generación es mala. Dice, y demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación, dice la Escritura. Así como Jonás fue señal. Amén. ¿Te acuerdas acá en el libro de Jonás? Jonás, capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Se levantó Jonás, fue a Nínive conforme a la palabra de Dios, y era Nínive grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios
y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Di conmigo, escucharon sabiduría. Di conmigo, y reaccionaron. Su reacción de la ciudad de Nínive al escuchar sabiduría fue ponerse en ayuno y arrepentirse. ¿Sí me explico? Escucharon sabiduría de un hombre, un profeta que se llamaba Jonás, y al escuchar hay una reacción en ellos, y la reacción es: vamos a arrepentirnos y vamos a ayunar. ¿Me sigues? Ay, gracias a Dios. Otro bolis. Ay, ya me estoy antojando. Pero se me perdió la hoja de Jonás. Ok, y dice la palabra. Y llegó la noticia, o sea, Jonás siguió predicando ahí por la ciudad. Toda persona que escuchaba sabiduría reaccionaba, se arrepentía, creían a Dios y proclamaban ayuno. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y el rey se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no nos moriremos. Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo, dice la escritura. Así que vemos aquí a una generación de los ninivitas que escuchan sabiduría y reaccionan a esa sabiduría arrepintiéndose, creyendo a Dios y además poniéndose en ayuno. Llega la noticia hasta el rey. El rey escucha a un hombre sabio, escucha sabiduría y él reacciona. Y no solamente él cree a Dios y se convierte y se pone en ayuno, sino que además establece ley en su nación y dice: ok, ahora la ley es que todos nos tenemos que convertir a Dios. ¿Te imaginas que en nuestra nación el presidente dijera: a partir de hoy, todos, si no se entregan a Cristo, les mochamos la cabeza? No, hombre, todos cristianos. Lo terrible sería que hubiera algunos que se resistieran. O sea, sería terrible para los cristianos, porque muchos cristianos se hacen para atrás nada más con la presión del grupo. ¿Verdad? Eso sería lo más terrible de ver. Pero regresa a Lucas 11, regresa a Lucas. Dice, versículo 30, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre, es decir, Cristo Jesús, a esta generación. Dice el versículo 31, la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación, dice, y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír sabiduría de Salomón. Si me acompañas, por favor, a 1 Reyes 10. Vamos a ver quién es esta reina. En 1 Reyes 10. Di conmigo, la reina de Sabá. ¿Quién es Sabá? ¿Quién sabe? Es una reina de la región de Etiopía. 1 Reyes 10. No vamos a leerlo todo, vamos a leer a partir del versículo número 1, para saber qué onda, ¿no? 1 Reyes 10, 1. Oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles.
ella escuchó y tal parece que ella era una nerd, una científica, ¿verdad? Escucha que hay alguien con mucha sabiduría en Israel. Y dice, voy a ir a hacerle preguntas difíciles. Muchachas, una pregunta difícil que tengan. ¿Alguien? Muchachas, una pregunta difícil. Gracias que no dijeron nada. Porque no soy Salomón. Oye, pero yo tengo mujeres en la casa. Y hay unas veces que preguntan unas cosas y digo, ¿qué le digo, Señor? O sea, ¿qué le puedo decir? Hay un chorro de sabiduría. Esta señora, tal parece que anotó las preguntas, fue hasta donde estaba Salomón y le cae a la yugular. Le dice, todo lo que tú traes en tu corazón. ¿Te imaginas todo lo que le pregunta? Y dice la Biblia que le hizo preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Todas esas preguntas, mis hermanas, que luego tú tienes. Ella vino y pregunta número 1, rey. Pregunta número 2, pregunta número 3, pregunta número... Todas se las hace y la Biblia dice que Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestara. Hay veces que Perla me ha hecho unas preguntas y le digo, no sé, síguele investigando. Yo como estoy con otra cosa, ahorita no me quiero regresar allá a lo tuyo, o sea, tú síguele. Ya después si me acuerdo, me paro allá con lo que tú dices. ¿Verdad? Pero ando pensando en otras cosas. Sí saben que en la mente de los varones es solamente una sola cosa. Sí saben eso, ¿verdad? También las muchachas les digo esto para que ya tengan paz. Amén, tengan paz. Porque luego tú le exiges cosas a tu esposo y si tu esposo tiene una cosa en la mente, ya déjalo en paz hasta que termine eso. Amén. Si no dijeron amén, pues es que no reaccionaron, hermanos. Pero nosotros decimos amén. Salomón le contestó todas las preguntas y nada hubo que el rey no le contestase. Cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas, sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. ¿Cuánto le habían dicho a ella? Ni aún la mitad le habían dicho de la sabiduría que tenía Salomón. Y era famoso y aún no le habían dicho ni la cuarta parte de la sabiduría de Salomón. Y esta mujer dice, estoy asombrada. Dice, bienaventurados tus hombres. Amén. Di conmigo, la reina Sabá escuchó sabiduría y reacciona. ¿Me sigues? Jesús está hablando. Una mujer se emociona. Bienaventurada tu mamá. Antes de que le sigas con otras cosas, antes que mi mamá, bienaventurados los que oyen y guardan la palabra. Antes de que sigas con tu emocionalismo. Esta mujer se emociona y dice, bienaventurados. Perdón, se me cambió de hoja, perdóname.
Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel y te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y ella dio al rey 120 talentos de oro y mucha especiería, piedras preciosas, y nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Sabá dio al rey Salomón. Regresa conmigo Lucas. Lucas 11, versículo 31. Dice Jesús, la reina del sur, esa reina Sabá, se levantará en el juicio con los hombres de esta generación, es decir, de estos tiempos, y esa reina va a condenar a esta generación, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Está diciendo Jesús, esta mujer fue capaz de hacer un sacrificio tan grande para venir a escuchar a un ser humano común y corriente, con un don de Dios. Y ustedes, no ustedes, o sea, los de Israel, ahí en ese momento que están escuchando a Jesús, dice, y ustedes tienen a alguien que es mayor que Salomón. Por eso es que cuando se esté estableciendo el juicio, dice que se va a levantar esa reina Sabá y va a decir, oigan, ustedes se pasaron de lanza, chavos. O sea, yo estuve delante de un hombre, ciertamente con un don de sabiduría, pero ustedes tuvieron a la sabiduría con pies de frente de ustedes y no le creyeron. Y todavía andaban diciéndole que la mamá es mayor que él. Y todavía están aquí delante del trono, todavía todos confundidos y están buscando dónde está la reina del cielo. Y resulta que ya que están en el cielo, se encuentran con que no hay ninguna reina. ¿Me sigues? Ella dice, hay más que Salomón aquí presente. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás, ¿qué dice? Se arrepintieron. Pero dice Jesús, y aquí más que Jonás en este lugar. Mis hermanos, tú y yo venimos a este lugar, a este rancho, a este polvo, y escuchamos sabiduría. Y no lo digo por mí o porque predique. Escuchamos sabiduría porque estamos escuchando la palabra de Jesús otra vez. Y hay personas, muchas personas que van a escuchar los labios de Jesús una y otra vez cada fin de semana. Y va a haber personas que aún escuchando a Jesús con micrófono, no se van a arrepentir. Y estos, ¿verdad? Que se levante el Jonás con olor a pescado. Qué lindo es el Señor, amén. Ya quiere que me calle. Y ellos creyeron y nosotros, ¿verdad? Tenemos la obligación de creer en Jesús. Quiero terminar con este texto que está en el libro de Colosenses. Por si ya se quiere venir el agua para que se puedan ir rápido, amén. No se vayan a mojar. Ah, de verdad es cierto, hay comida. Van por la comida y se vienen para acá, amén. Colosenses, capítulo número 1. Dile al que está a la de ti, dame chance, ya voy a sacar la Biblia. Colosenses, capítulo número 1. Versículo número 15. Colosenses 1:15. Él es la imagen, está hablando de Cristo. Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es el primogénito de toda creación. En Él fueron creadas todas las cosas, en Cristo, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Las cosas que son visibles
o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. Cristo Jesús los creó y todo fue creado para Él. Jesús, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él permanecen o en Él subsisten. Jesús es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Jesús es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitara toda plenitud. La Biblia dice que para que Jesús tenga la preeminencia, la eminencia, mis hermanos, la eminencia significa el lugar de importancia, el lugar principal, el mejor, el más importante. Eso es lo que significa la eminencia, ¿verdad? Una posición, la posición de liderazgo. Pero la Biblia dice en Colosenses que Jesús no solamente le toca la eminencia, le toca lo que es antes de la eminencia. Él es el mejor. Él es el número uno. Él es quien crea todas las cosas. Tú subsistes, tú estás vivo y tú respiras, y no es por María, tú respiras por Cristo. Aquí no dice que María fue la que creó el cielo. Aquí la Biblia dice que el que creó todas las cosas es Jesús, y Él es el que tiene que tener el lugar de preeminencia para que se cumpla lo que dice Salmos 2. No vaya a ser que el ser humano le esté dando la eminencia a otra persona, a una mujer o otro ser humano, y diga, no, honren al Hijo, denle la preeminencia a Él. No vaya a ser que se inflame de pronto su ira y ustedes se mueran en el camino. Honrad al Hijo para que el reino se enoje. Mis hermanos, por eso damos gracias a Dios por María, damos gracias a Dios por Isaías, damos gracias a Dios por Abraham, por Sara, por Rebeca, por Raquel, damos gracias a Dios por Ruth, damos gracias a Dios por Jonás, por Joel, ¿verdad? Damos gracias a Dios por Pedro, por Pablo, por Juan. Damos gracias a Dios por todos esos siervos de Dios que fueron un gran ejemplo para nuestras vidas. Pero la preeminencia la ocupa Cristo Jesús. No hay nadie más fuera de Él. Él creó a todos estos que yo te digo. Todos son creación de Él. Y toda la creación, mis hermanos, Él la hizo por medio de Él. Y toda la creación es para Él. Amén. Y si te vas a quedar con algo hoy, no se te vaya a ocurrir al salir de aquí que le vaya a estar dando preeminencia a otras personas y le esté robando la gloria y la honra a Cristo Jesús. Porque Él es el único que la merece. Ya con eso termino. Cuando tú leíste 1 Reyes 10:10, a mí me dolió en el corazón leer en la mañana Reyes 10:10. Porque cuando esta mujer le dijo a Salomón, wow, bienaventurados todos los que están delante de ti, todos los que están escuchando tu sabiduría. Me dolió en mi corazón que Salomón no le haya dicho a esa reina, te estás confundiendo un poquito, reina Saba. Tú solamente estás viendo en acción un regalo de aquel que creó todas las cosas. Me dolió porque recuerdo cómo terminó Salomón. El emocionalismo de Salomón fue, vengan todas las mujeres que caminen por ahí. Esa fue la emoción de él. Y como se creía tan sabio, porque nunca le refutó a esta mujer, Jesús dijo luego cuando escuchen emocionalismo barato, dice, no, bienaventurada tu mamá, no sigas. Antes, bienaventurados todos aquellos que escuchan y guardan la palabra de Dios. Salomón nunca dijo esto. Se autoadjudicó su sabiduría. Nunca cometas el error de que si algo lo haces bien, te asignes eso que haces bien porque eres muy bueno. Porque quien te hizo bueno para eso fue el creador de todas las cosas, Cristo Jesús. Y a Él le corresponde la preeminencia. Pero Salomón se puso a sí mismo en primer lugar. Y los que se ponen a sí mismos en primer lugar, sus emociones los traicionan. En la mañana que estaba leyendo el libro de Jonás, también me pesó en mi corazón. Porque Jonás también se puso él en primer lugar y termina el libro
todo enojado. ¿Verdad? No le da la preeminencia a Dios diciéndole, tiene razón, Señor. Tiene razón. Aquí hay mucha gente que se arrepintió. Tiene razón. Voy a bajar con ellos a adorarte. No. Se quedó ahí en el cerro esperando que cayera un rayo que los matara a todos. Sus emociones lo traicionaron. Y me da mucha tristeza que todo lo viene Dios y le dice, ¿haces bien en enojarte tanto, Jonás? ¿Haces bien en ser tan corajudo? Jonás le dice, mucho me enojo. Ambos terminan traicionados por no darle la preeminencia a Cristo Jesús. Cuando tú no le das la preeminencia a Jesús y te la das a ti mismo o se la das a otra persona, siempre vas a terminar mal. Vas a terminar mal. Mira, yo te aseguro, es más, te lo aseguro, ahorita te lo firmo. Si tú te has dado a ti mismo la preeminencia, tu vida, la que tienes hoy, tú no la has disfrutado. De hecho, no le hayas sentido a la vida, aunque te haya ido muy bien. Aunque seas muy sabio, muy sabia, no la puedes disfrutar. Porque tú eres el que te has puesto en primer lugar. Pero el día que sueltes ese primer lugar y que se lo des a Cristo, ese día va a comenzar la bienaventuranza. Ya te vas a sentir afortunado. ¡Qué afortunado soy! Amén. Qué afortunado soy de estar en este lugar. Si hoy mis hijas, bueno, Sarita y Samuel me piden permiso para mojarse, aquí sí les voy a dar chance. No allá que está el agua toda fea en la calle, ¿verdad? Pero aquí sí, salgan ahí a mojarse. Amén. Va a comenzar la bienaventuranza, la alegría en nuestras vidas. Vamos a comenzar a actuar como si fuéramos niños. Amén. Y vamos a comenzar a actuar igual que ellos. Ahorita que salgan los niños, chécalos. Nosotros estamos ahí corriendo a la lluvia y ellos van a saber cómo van. Si yo ahorita vas a verlos, ¿cómo le van a hacer ahorita? Nosotros vamos a estar, ¡ay! Nosotros, ¡ay! Y ellos, Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos, Señor, por no darte a ti el primer lugar. Perdona cada corazón y cada casa, Señor, que le ha dado el primer lugar a María, Señor. O a Judas. O a otro, Señor. Perdón, Padre, perdónanos. Perdona nuestra ciudad, Señor, que tiene tantos altares a otras personas y no a ti, Señor. Perdona Reynosa, Señor, en el nombre de Jesús. Perdona nuestra ciudad, viviendo tanta violencia por poner en primer lugar a otras personas en lugar de a ti. Tú eres el que moriste por nosotros en la cruz. Tú eres el que te entregaste, el que te humillaste, Señor, a ti mismo. Nadie más ha pagado un precio tan alto como tú. Señor Jesús, tú eres nuestro creador. Y todas las cosas subsisten solamente por tu gracia. Y si hoy podemos levantar nuestras manos a ti, es solamente por tu gracia. Es solamente por tu gracia, por tu misericordia, que hoy estamos de pie. Hoy queremos confesar que somos de ti, por ti y para ti. Tú eres nuestro creador y tu creación responde. Si no respondiéramos, las piedras clamarían y te darían gloria. Pero Padre, hoy queremos que las piedras callen. Hoy queremos que las piedras callen y que se escuche nuestra voz, Padre. Que con nuestros labios podemos opacar, Señor, a esta lluvia, Señor. Que con nuestros labios podemos opacar el canto de las aves que te quieren alabar. Con nuestros labios te bendecimos. Proclamamos que tú eres el Rey.